Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de alergias. Hoy vamos a hablar con el especialista, con el alergólogo Alfredo Benjumeda. Estuvo el otro día, hace un par de semanas, para hablarnos de lo que era el testamento vital, ¿no? Unas cuestiones que tenían cierta carga y cierta profundidad, pero ahora vamos a hablar de una cuestión que atañe a muchísima gente en Canarias, sobre todo. Aquí en Canarias las alergias, principalmente al ácaro, pero hay otras muchas cuestiones. Vamos a hablar de eso y mucho más con Alfredo Benjumeda. Don Alfredo, ¿qué tal está? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Otra vez de nuevo, ya la silla ya la tenemos preparada. Ya me estoy haciendo un hueco en la emisora. Bueno, me decías que el otro día el mensaje que querían dar, por lo menos caló un poco, ¿no? Pues sí, la verdad es que nos dio bastante buena impresión porque la gente nos paraba por la calle y en el supermercado y nos comentaba el interés que había suscitado el tema. Claro que cosa sí. que nos alegra muchísimo. Nos alegra a nosotros también, además, la parte de servicio público que tiene esta televisión. Alfredo, vamos directamente. ¿Hablar de alergias en Canarias es hablar del ácaro? Sí, fundamentalmente, es nuestra lucha habitual. De todos modos, están aumentando la incidencia de otros tipos de alergias. Por ejemplo, en Lanzarote, desde hace más o menos 1 año y medio, 2 años quizás, está aumentando muchísimo la incidencia del polen de olivo. Olivo. La pregunta es ¿por qué? La segunda pregunta es ¿qué variedad de olivo hay? Porque hay 109 o 110 variedades patológicas. Todavía no sabemos manejar muy bien esa alergia al olivo. Porque claro, en la península está claramente definido que en determinadas épocas del año, abril, mayo, junio, julio, va a haber polen de olivo. Pero en Lanzarote, ¿cuándo hay polen de olivo? Mi teoría en principio es que el polen de olivo aquí es más agresivo que en la península, ¿vale? Porque aquí al haber un ambiente tan cargado de polvo, tan hostil para las plantas, la planta segrega una sustancia defensiva que es la que provoca alergia. Entonces yo creo que hay mucha mayor concentración de esa sustancia defensiva en el polen que con respecto a la península. O sea, dices que es por la producción, por el número de árboles que se ha... No, el número de árboles no, puede venir por esa barrera defensiva que tiene el polen para luchar. Pero de árboles plantados aquí. De árboles plantados aquí. Sí. Y luego, creo yo que aquí poliniza el polen de olivo mucho más tiempo o casi todo el año con respecto a la península. Pero para esto tendríamos que hacer estudios científicos que haremos en un futuro, porque ahora acabamos de terminar lo que se llama un mapa acarológico, es decir, hemos hecho un muestreo absolutamente de todas las islas y ya tenemos muy claro qué tipos de ácaros tenemos aquí, claro que sí. Con la ayuda de reserva de la biosfera, por cierto. Para la gente, lo más breve que pueda ser, porque hay muchas preguntas, ¿qué es el ácaro? El ácaro es un bicho microscópico de aproximadamente entre 0,5 y 2 micras, que son, para que la gente me entienda, primos lejanos de las arañas y primos cercanos de los piojos, y que viven en cientos de miles de millones en las casas. ¿Por qué? Pues porque ellos se alimentan de nuestra caspa, de nuestra piel. A nosotros se nos cae una media de unos 6 gramos de piel a la semana, sin que nos demos cuenta, generalmente en la cama, por la noche cuando dormimos, y ellos, que viven en el centro del colchón, suben hacia arriba por la noche para comer nuestra caspa. Nuestros restos. Y es por la noche, mientras dormimos, cuando más contacto con ácaro tenemos, porque viven en nuestros colchones. ¿Y la humedad tiene algo que ver? Claro, ellos tienen, para su crecimiento, su temperatura ideal es más o menos entre 24 y 26 grados, Lanzarote, y su temperatura ideal más o menos es entre 60 y 80 grados de humedad. Bueno, quizás un poco menos, entre 60 y 70, es decir, Lanzarote. Sitio ideal del mundo para que haya ácaros. La verdad que sí. Los deshumidificadores siempre se han recomendado también, entonces. Sí, efectivamente. El problema de los deshumidificadores es que si secan demasiado el ambiente, pueden en pacientes con asma muy descompensados o de mal control, pueden provocar tanta sequedad de aire, puede facilitar un poquito que ese asma no se controle adecuadamente, pero en general se suelen recomendar los deshumidificadores. Vale. Yo soy alérgico, tiene una doble vertiente. Por ejemplo, yo considero que yo no he sido muy asmático, pero sí he sido mucho de rinitis. ¿Tienen alguna relación? Bueno, cada persona es un mundo, eso para empezar, ¿no? Pero en general, los alérgicos al polen suelen tener más rinitis que asma, de manera general. Y los acarinos suelen tener más asma que rinitis, de manera general. Aunque los acarinos en Canarias tienen unas particularidades con respecto a los peninsulares, que muy brevemente tienen mucha más incidencia de alergia a los antiinflamatorios asociada y tienen muchísima más incidencia de alergia a los mariscos, en concreto a los crustáceos, lo que son gambas, langostinos,
que con respecto a los peninsulares. Eso, o sea, hay relación entre... Porque a mí me está pasando eso, o sea, Sí. y con la edad, ahora, y el otro día, por ejemplo, con marisco fresco y pasarlo mal. Hay relación porque los ácaros, las gambas, bueno, los crustáceos y las cucarachas, que son familia, aunque parezca un poco extraño, tienen una sustancia en común en sus músculos, que son las tropomiosinas, y cuando el paciente se es alérgico a la tropomiosina del ácaro, a la larga, porque también es igual, se va a hacer alérgica a las tropomiosinas de las gambas y langostinos y a las tropomiosinas de las cucarachas. O sea que normalmente el alérgico, sobre todo los que no se han vacunado, suelen terminar haciéndose alérgicos. No a todos los mariscos, sobre todo a los crustáceos, insisto, y a las cucarachas, que hay muchas cucarachas. Y luego en es el como, ¿no? La sensación es distinta, ¿no? Como de carraspeo. Sí, además el problema de los mariscos y los frutos secos es que dan unas crisis, pueden dar unas crisis tremendamente agresivas, incluso ya con el olor del vapor de las gambas sancochándose, hay gente que puede tener incluso anafilaxias, que son cuadros graves. Entonces, normalmente los pacientes alérgicos a los mariscos en general y a los frutos secos, de entrada yo suelo mandarles adrenalina autoinyectable, aunque hayan tenido incluso cuadros leves. Claro, incluso en muchas de las películas a veces se hacen en las tramas para querer matar a alguien, por ejemplo lo de cacahuetes, ¿no? Manises y cosas de esas. No sé si dentro de los frutos secos hay algunos más peligrosos que otros. Sería una buena forma de matar a alguien. Sí, dentro de los frutos secos en general se acepta que en España, sí, de manera muy general, incluyo España, Península y Canarias, en general la avellana suele ser bastante problemática, pero aquí se suele ver sobre todo las nueces. Las nueces. Estoy hablando de manera muy general, sí, claro, probablemente si nos vamos a distintas estadísticas va a variar, pero vamos, en general yo creo que las avellanas y las nueces son un poco las más, quizás los pistachos también. Claro, de hecho ahora los supermercados, al igual en sus productos, ¿no? Avisan mucho lo de trazas de determinados frutos secos, ¿no? Sí, claro, eso es a raíz de una ley que creo que es del año 2015, si mal no recuerdo, que obligan a las etiquetas a poner obligatoriamente, aunque haya trazas incluso, aunque haya pequeñas cantidades, determinados alimentos, y eso tiene que ir etiquetado sí o sí. Son una lista, creo que son 14 o 15, y esos tienen que ir etiquetados: la leche, el huevo, los mariscos, ¿esos son los productos? La soja, sí, bueno, así hasta 14, yo no los recuerdo ahora todos, pero y esos tienen que ir obligatoriamente etiquetados en todas las etiquetas de los alimentos. ¿Esos son los alimentos que más problemas traen en alergias, los que están en Sí, esa yo imagino que esa lista, supongo, la diseñó la Comunidad Europea en base, imagino, a estadísticas y a las alergias más frecuentes, aunque no tienen nada que ver las alergias aquí con las alergias en el norte europeo. O sea, son alergias completamente diferentes y a cosas completamente diferentes. Por ejemplo, la leche, alimentos básicos como la leche. La leche da muchísima alergia. Lo que pasa es que la alergia, por ejemplo, a la leche, al huevo y a la soja, son alergias que con el tiempo normalmente se van a quitar. Aproximadamente en un 80-85% de probabilidad. Ya alergias como los mariscos, los frutos secos o las legumbres, esas más raramente se quitan, o más bien esas no se quitan. ¿Y legumbres? ¿A las legumbres, sí? Sí, sí, a las legumbres, sobre todo a las lentejas, son las más habituales. He visto cuadros muy graves con la ingesta de lentejas. Claro, ¿no? Lo que está diciendo es que, por ejemplo, algunos alimentos acaba el cuerpo como tolerándolos. No sé si hay que tener cuidado con los niños. Sí, bueno, cuando digo tolerándolos no significa que las madres se lo den en casa. No, normalmente comprobamos la tolerancia anualmente en la unidad de alergia, con el niño en la unidad de alergia toda la mañana, dándole cantidades crecientes de huevo o cantidades crecientes de leche. Sí, ¿no? Es que digan un día, pues señora, empiece usted a darle ya a ver si lo tolera. No, hay que comprobar tolerancia en una unidad de alergia, claro. No en casa. Otra de las cuestiones que hablamos en los supermercados, los productos que tienen determinadas listas, la cuestión del gluten. El gluten, cuando se dice alérgico al gluten, ¿está bien dicho el término, alérgico al gluten? No, vamos a ver, si entendemos como una reacción de tipo inmunológica, podría estar bien utilizado el término, ¿vale? Porque la alergia antes, para resumir, hay 4 tipos de reacciones inmunológicas y la alergia clásicamente ha sido el tipo 1. Bueno, pues ahora ya se engloban las 4 reacciones inmunológicas. Pero en realidad ahora se está definiendo como un proceso tóxico inmunológico, muy complicado de entender y es una enfermedad que nosotros en alergia, normalmente no solemos ver. Esta es una enfermedad que suelen llevar normalmente los pediatras y nosotros no la solemos ver.
Lo que ocurre es que a veces hay que distinguir si estamos hablando de una, entre comillas, alergia al gluten o si estamos hablando de una sensibilidad al gluten, que son dos cosas muy diferentes y que es muy difícil explicar así a nivel que la gente lo pueda entender. Bueno, hay compañeras aquí, Josefina también, mucha gente que ha tenido problemas con el gluten, pero hay gente que no lo detectaba. Y lo digo ahora, lo llevamos al campo de la alergia. ¿Cuáles son las alergias más difícilmente detectables? Me refiero porque hay gente que está medio mal, pero no está mucho, y que de repente se le descubre con muchísima o con una alta edad, y es porque no se le hizo unas pruebas. ¿Cuáles son las más difíciles de encontrar? A ver, lo que es la alergia per se, pura y dura, clásica de toda la vida, eso se detecta con mucha facilidad. El paciente se toma un trocito de gamba, se toma 3 lentejas o se toma, yo qué sé, un petit suisse, por poner algún ejemplo, y reacciona, sí o sí. O sea, la relación causa-efecto está clarísima. Yo creo que creo que tú, como casi todo el mundo, estás confundiendo lo que es la alergia en sí, pura y dura, que eso es fácil en general de diagnosticar, bueno, luego tiene sus problemas, de lo que llamamos, o de lo que se llama hoy en día la intolerancia, ¿no? La famosa intolerancia a la lactosa, la alergia, entre comillas, al gluten, todas estas enfermedades que están ahí un poco flotando, ¿no? Típico que dice, no, yo siempre me he encontrado mal, ¿no? Con dolores musculares, con no sé qué, y desde que dejé el gluten, pues me encuentro estupenda. Bueno, muy bien, pero es que demostrar eso científicamente a día de hoy es prácticamente imposible, ¿no? Nos vienen muchos pacientes con unas pruebas, ahora se han puesto de moda estas pruebas, las llamadas pruebas de intolerancia a los alimentos, ¿no? Y te viene el paciente y dice, no, mire usted, yo es que tenía urticaria y fui, me hice este estudio y me ha salido alergia a estos 7 alimentos. Alimentos que además no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Y tú le preguntas, bueno, ¿y desde que hace usted esta dieta ha mejorado? Bueno, sí, un poco, tal y cual. Bueno, en resumidas cuentas, que me estoy enrollando muchísimo. No tiene nada que ver la alergia per se con lo que tú denominas, o se denomina en general intolerancia, que en general eso es muy difícil de diagnosticar, por no decir imposible, y generalmente hay que sospechar. Y hay que hacer dietas, o sea, quitar alimentos y reintroducirlos a los 2 o 3 meses para ir comprobando, y eso evidentemente no es fácil y lleva bastante tiempo. Antes hablábamos de que en Lanzarote, que es una sociedad multicultural, ¿no? Presentan distintas alergias según la procedencia de donde viene la población. No sé si me decías, por ejemplo, a los chinos, ¿qué alergias suelen? Por ejemplo, la población china, bueno, suele tener las mismas alergias que nosotros, pero el porcentaje de alergia al marisco es elevadísimo en la población china. ¿Por qué? Pues porque ellos empiezan desde una edad muy temprana, hablo de meses de edad, a dar mariscos a los niños. ¿Y eso qué hace? Pues que aumente muchísimo el porcentaje o la probabilidad de alergia en este grupo étnico, no sé si es el término, sí. Vamos a llamarlo grupo étnico. Luego están, por ejemplo, los hindús, que normalmente suelen tener muchos problemas con lo que son las especies, ¿no? Y que suelen venir sobre todo por prurito en la piel. No sé si porque las especies, por algún mecanismo que yo desconozco, dan prurito en la piel o picor. Y luego están los latinoamericanos, que aumenta muchísimo la población cubana últimamente, ha disminuido algo menos la población colombiana, que suele tener muchísimo asma. Los marroquíes, los que vienen de Marruecos, suelen tener también mucho asma. Ellos sí que están en el polvo todos los días, ellos tienen calima todos los días. Ellos están metidos en plena vorágine y suelen tener el asma bastante descompensado normalmente. Eso sí, cuando empiezan sus tratamientos mejoran como todos los demás, pero bueno, más o menos cada etnia, es que no sé cómo denominarla, tiene sus propios problemas. Claro. La pregunta, alguien me decía una vez, dice, uno no es alérgico a algo, uno es alérgico y luego, al ser alérgico, lo tienes en tu entorno, cógelo de tu entorno. No sé si tiene sentido esa teoría. Sí, bueno, tiene sentido. La verdad es que hoy en día no se tiene excesivamente claro por qué una persona de repente un día se hace alérgica, pues no se sabe, ¿no? Parece que hay factores ambientales, parece que hay factores gastronómicos, porque la dieta también influye mucho, y factores genéticos. Pero eso sí, el que es alérgico es, como yo le digo a los pacientes, es una alergia andante. Él va a tener alergia ya el resto de su vida y él va a tener más probabilidad que el resto de la población hacerse alérgico a otras cosas. Ahora bien,
tenemos las vacunas, las famosas vacunas de la alergia, que han demostrado que van a prevenir el desarrollo de muchas más alergias. ¿Lo van a impedir totalmente? Hombre, pues no, pero por lo menos vamos a intentar reducir la probabilidad. Pero efectivamente un asmático lo va a hacer para toda su vida. Otra cosa es que logremos con la medicación y las vacunas que no tenga síntomas o que sean muy leves. Ajá. Pero va a ser una alergia el resto de su vida, al andante. Una pregunta, porque ya iba a meter yo lo de las vacunas, pero ya lo ha metido usted. El tema de, tanto a mi hijo como a mí, nos hemos puesto la vacuna, pero él la puso de pequeño y yo de mayor. Y yo tengo la sensación de que a él le ha ido mejor que a mí. En general, la vacuna, contra antes se ponga, Sí. más efecto hace. Esto no significa que lo... A ver, normalmente voy a hablar un poco de la evolución natural de la alergia en Lanzarote específicamente porque es interesante que la gente lo sepa, porque hay gente que no quiere ponerse vacuna o que no quiere ponerle la vacuna a sus hijos, pero eso va a traer problemas a largo plazo. Muy rápidamente, Sí. un paciente en Lanzarote normalmente suele empezar con alergia a lo mejor con 4 o 5 años, incluso un poco antes. Normalmente va medio tirando como buenamente puede, normalmente empieza con una rinitis o una alergia alimentaria, luego una rinitis y luego un asma, ¿vale? Así más o menos va a ir tirando medianamente bien y de repente a los 16 años el niño o la niña misteriosamente va a mejorar. Y todos estarán muy contentos y muchas madres me dicen, ¿usted, doctor, como a mi hijo no le hizo falta la vacuna? Bueno, ya. Entonces yo me quedo callado, dejo que pase el tiempo y cuando ese niño o esa niña llegan a los 25 o 30 años, van a empezar con asma. Vamos a empezar con un asma con una probabilidad, yo diría que del 85 o 90%, y es un asma tremendamente agresivo, que lo va a obligar a asistir a urgencias cada vez con más frecuencia, ¿vale? Normalmente los varones un poco antes, entre los 25 y los 30, y normalmente las mujeres un poquito más tarde, entre los 30 y los 35. Entonces, ¿para qué vacunamos? Fundamentalmente para controlar la enfermedad, pero en segundo lugar para prevenir esos problemas que esa persona va a tener en un futuro y que los va a tener con una altísima probabilidad. Entonces yo esto se lo explico a las madres para entender o para defender o para justificar el por qué hay que vacunar lo antes posible. ¿Las vacunas van bien a los adultos? Van bien a los adultos, pero me da la impresión de que van mejor para los niños más pequeños. Yo en carne propia diría que más o menos así. Sí. Ya nos han avisado que esto se acaba rápido. ¿No? Bueno. Los niños asmáticos, hay muchos padres que consideran con esto del coronavirus, el COVID, que ¿no? Población de riesgo. Entonces muchos padres están asustados y dicen, es que mi hijo es asmático porque es de respiración y tal. ¿Es de riesgo un niño asmático o alérgico al ácaro? Con el tema del coronavirus se ha creado un psicoterror tremendo, ¿vale? Según eso, población de riesgo son también los obesos, los hipertensos, los diabéticos, los que tienen enfermedades crónicas, según esos preceptos, nadie podría ir a trabajar ni nadie podría ir a los colegios, ¿vale? El problema de estas patologías del asma es que si un niño asmático coge el coronavirus, pues se va a descompensar muchísimo más que una persona que no tenga asma. Pasa un poco como la gripe A. O perdón, como la gripe común, ¿vale? Pero no significa que por tener asma tenga más riesgo que el resto de la población de coger el coronavirus. No sé si estoy explicándome. Sí. Entonces, yo pido tranquilidad absoluta. Ahora hemos tenido un mogollón de peticiones de informes para los colegios, que no sé para qué quieren los colegios un informe de un especialista, porque con decir, pues mire usted, mi hijo es asmático y punto, ya está, ¿vale? Con tomar las medidas que nos vayan diciendo las autoridades sanitarias, mascarillas, lavados de manos, etcétera, etcétera, yo creo que los niños asmáticos tienen que hacer una vida total y absolutamente normal. Normal dentro de la nueva normalidad que estamos viviendo, claro, por supuesto. Luego, muy importante, la vacuna de la gripe. Yo todos los años recomiendo a los pacientes asmáticos que se vacunen, y hay pacientes que se vacunan y pacientes que no. Pero este año hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar ya con dos problemas, coronavirus por una parte, gripe por la otra. Es una tormenta perfecta, ¿vale? Si el coronavirus de momento no lo podemos prevenir, de momento no hay vacuna, pero la gripe sí que tenemos una vacuna, ¿vale? Entonces, si de los dos problemas con que se va a encontrar el asmático podemos controlar o prevenir uno, ya nos estamos quitando parte del problema. Entonces, este año especialmente estoy recomendando a todos los asmáticos que se vacunen. Que por cierto la campaña creo que empezó la semana pasada. Yo creo que sí empezó ahora. Entonces, si quieren prevenir
vacuna de la gripe. Creo que es la mejor prevención que se puede hacer ahora, aparte de mascarillas y lavado de manos. Ya para terminar, precisamente el otro día hablábamos, y lo comentábamos antes, el tema de tantas medidas preventivas contra el coronavirus, no sé si eso hará que también bajen los niveles de gripe con respecto a otros años cuando no se tomaban las mismas medidas que son para evitarla. Vamos, yo no entiendo mucho de epidemiología, pero por lógica deberían de bajar mucho la incidencia, claro. Aún así, recomendable la vacunación, ¿no? Es recomendable. Todos los años, aparte de un pico de gripe, hay también paralelamente un pico de incidencia de descompensaciones asmáticas tremenda, porque además la gripe, la normal, no digo ya el coronavirus, la gripe normal, hay pacientes asmáticos a los que tienen mal durante 1 o 2 meses. Yeah. O sea, que no es simplemente he cogido la gripe, estoy mal con mis inhaladores 3 días y punto. No, es que normalmente eso queda ahí bastante hecho polvo, los bronquios, y eso tarda 1 o 2 meses, o hay gente que incluso más en reponerse, en recuperarse. Estaba hablando de los inhaladores. Los antihistamínicos, ¿se pueden tomar? Porque si uno se encuentra mal, ¿uno puede abusar de antihistamínicos? En principio los antihistamínicos son una medicación bastante segura. Yo hay pacientes incluso en los que a lo mejor si tienen una rinitis pues muy compleja, que nos está costando trabajo controlar, incluso pacientes con urticaria crónica, esos pacientes toman antihistamínicos prácticamente a diario. Y es una medicación bastante segura. Hay ciertos antihistamínicos que tienen ciertas contraindicaciones y tampoco se trata de tomar el primer antihistamínico que a uno le venga en gana. Ir al médico de cabecera o al médico de atención primaria o consultarnos a nosotros y nosotros recomendaremos el mejor antihistamínico que sea para la persona. Pero vamos, ya digamos que teniendo un antihistamínico recetado, por llamarlo de alguna manera, en principio se puede tomar el tiempo que un paciente estime necesario, un comprimido al día, el tiempo que el paciente necesite, 1 semana, 15 días. Siempre hablo de alergia, ¿eh? Yo no sé los usos en otras patologías, pero en alergia en principio no habría problema. Don Alfredo, se nos ha ido el tiempo, ha sido un verdadero placer. Igualmente digo. Muchas gracias. Le reservo para otra porque nunca se sabe. Bueno, cuando usted quiera. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Buenas tardes. Las palabras del doctor Alfredo Benjumeda, alergólogo. Hemos hablado de todo, al final hemos hablado un poco de coronavirus y de gripe, pero sobre todo de la alergia. Empezábamos diciendo la gran alergia canaria, por decirlo de una manera, ¿no? El ácaro doméstico, pero también es verdad que como por distintas poblaciones, cada uno pues por sus costumbres también los tiene de distintas maneras, según etnias, como comentaba él, o según de dónde procedan. También hemos hablado de alergias alimentarias, de determinadas cuestiones que también hay que tener cuidado y que también a veces, pues como decía, ¿no? El marisco, de frutos secos que con la edad también pueden causar problemas. Hay que tener cuidado y sobre todo siempre estar bien asesorado, en este caso por médicos como el doctor. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.